Dentro de las propiedades que tiene el variograma experimental que calculamos, podemos encontrar todas estas características. En primer lugar, el variograma, ya sea experimental o el modelado también, cuando modelemos el variograma, tiene una meseta. La meseta es la varianza que alcanza los datos en el caso estacionario de orden 2. Y podemos ver acá en esta lámina, en esta parte. Es hasta donde llega la mayor dispersión de los datos, ¿ya? Que viene a ser la varianza. En el caso de acá podemos ver que está el efecto Pepa. El efecto Pepa corresponde a una discontinuidad del variograma en el punto 0. O sea, en 0 vale 0 e inmediatamente después el variograma da un salto. Y eso nos va a dar a nosotros cuenta de cómo se ve la variable regionalizada. Así que se ve mucho más ruidosa, mucho más atomizada o mucho más continua, ¿ya? Eso viene a ser el efecto Pepa y me define a mí el comportamiento que va a tener la variable y también el cómo se comporta en el origen, si es que es más estructurada, si es que tiene un crecimiento alto, el cómo se va a ver la variable en términos de continuidad, ¿ya? El crecimiento del variograma indica la velocidad con que pierde estructura la variable, ¿ya? Si el variograma inmediatamente a 5 o 10 metros ya alcanza su meseta, significa que a 5 o 10 metros ya la variable se desestructura, ya no se explica una con la otra, ¿ya? Entonces una variable continua se vería con un alcance largo y con que se demora bastante en llegar a la meseta, y ese es el concepto que definimos ahora, el alcance. El alcance corresponde a la distancia a la cual el variograma alcanza la meseta, y ese es el punto hasta donde un dato vecino influye en otro dato, ¿ya? Si tiene un alcance grande, significa que la variable es muy continua, porque a grandes distancias una variable explica una con la otra, es muy continua dependiendo de la escala de estudio, ¿ya? Ahora si el alcance es muy pequeño, inmediatamente se va a ver desestructurada y se va a ver relativamente no continua, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos ver esto en imágenes para ya entender o tener una idea de cómo se ve? Es revisando la imagen de cada uno de estos variogramas más importantes. Partamos con el efecto Pepa. Nosotros dijimos que el efecto Pepa es esta no correlación espacial de los datos, ya que volvemos al caso de la estadística clásica. Si nosotros tuviéramos un efecto Pepa puro, como el que se ve en esta lámina, la variable tiene valores altos y bajos uno al lado del otro, no hay estructura, no se ve una continuidad espacial, se ve totalmente discontinua, ¿ya? En este caso, la variable regionalizada parece una imagen ruidosa, no tiene ninguna estructura como se ve en este despliegue de datos, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las causas del efecto Pepa? Microestructuras, errores en la medición, errores en la ubicación de los datos, el soporte de medición, el muestreo preferencial de zonas de altas leyes o la distancia de los datos. Lo que dijimos recién en la lámina anterior, de que a lo mejor si yo tenía un alcance grande, se veía continua, dependía siempre de la escala de estudio. Imagínense que ese alcance grande fuera, no sé, 200 metros. Entonces yo lo voy a ver continuo en un mapa de 1 kilómetro por 1 kilómetro. Pero imagínense, se ve ahora los datos en un mapa de cientos de kilómetros por cientos de kilómetros. El alcance de 200 metros, en verdad ya va a aparecer un efecto Pepa. Entonces, eso puede ser por la distancia entre los datos, ¿ya? La distancia el alcance práctico en el que estoy viendo el despliegue de los datos, ¿ya? A lo mejor hay una continuidad a una escala centimétrica o de metros que no se ve reflejada cuando hago el cálculo en una escala kilométrica. Entonces, este efecto Pepa nos da esa sensación de desestructuración cuando se ven los datos. Ahora bien, el otro modelo que vamos a revisar es el modelo esférico. El modelo esférico está compuesto por la siguiente fórmula, y lo importante acá es que se fijen que cuando es menor o igual que A es el alcance. Entonces, esto va a ir tomando una fórmula que va a tener un crecimiento desde 0 hasta la meseta es el valor C, hasta que llega a A, y después del valor del alcance en adelante es el valor de la meseta, ¿ya? Una variable regionalizada que guarda relación con este comportamiento se vería de esta manera, se ve relativamente continua, se ve estructuración. Ustedes pueden ver acá zonas de altas leyes rodeadas de altas leyes
y un cambio transicional hasta bajas leyes rodeadas de bajas leyes, ¿ya? Se ve una componente aleatoria, pero también se ve una componente estructurada. Se respetan ambas propiedades de la variable. Y un modelo muy similar al modelo esférico es el modelo exponencial. El modelo exponencial tiene por diferencia al modelo esférico la forma en que crece el variograma. Si recuerdan, el modelo esférico que acabamos de ver tiene un crecimiento lineal. El modelo exponencial tiene un crecimiento un poco más curvo, ¿cierto? Un poco porque es un crecimiento más exponencial, ¿ya? Respecto del decaimiento exponencial de esta fórmula, si se fijan, es 1 menos la exponencial a la menos la distancia y el alcance. Este variograma no alcanza nunca el valor de la meseta, porque lo alcanza de manera asintótica. Así que se suma un alcance práctico cuando llega al 95% del valor de 3a, ¿ya? Si se fijan, la imagen es muy similar. Tanto el esférico como el exponencial son muy usuales al momento de modelar leyes. Usar cualquiera de los dos o usar combinaciones de ambos en un modelo anidado, ¿ya? Lo que se suele hacer es agregar un efecto Pepa más 1, 2 o 3 estructuras, a lo más en términos prácticos, del orden de 2 a 3 estructuras, ya sean esféricos o exponenciales, para modelar fenómenos que se ven como este despliegue de leyes, ¿ya? Respecto del análisis variográfico y de lo que hemos visto hasta ahora, a modo de resumen, lo que se está realizando acá es entender la continuidad del fenómeno más allá de que obtener un simple variograma como input para los procesos siguientes. Recuerden que hasta este punto las etapas que hemos realizado son análogas a las etapas que vamos a realizar en el proceso de simulación y las estamos repasando rápidamente, ya que estas se vieron en el curso de estimación. No las vamos a ver en profundidad, pero las tenemos que recordar porque nuevamente vamos a hacer un EDA y vamos a hacer el estudio variográfico. Entonces, a modo de resumen del estudio variográfico, esta etapa lo que hace es entender siempre la palabra clave, entender, en este caso la continuidad del fenómeno, más allá que simplemente obtener variogramas para pasar a la etapa siguiente, ¿ya? Y este variograma, que es experimental, que nosotros calculamos a través de los datos, se debe modelar. ¿Por qué? Porque lo tenemos solamente para distancias específicas en las que las calculamos y nosotros lo vamos a querer para todas las posibles distancias para poder estimar en todas las distancias hacia las cuales tenemos los datos, ¿ya? Eso con respecto a la etapa de estudio de la continuidad espacial de fenómenos, y en este caso a través del análisis variográfico. Terminados esos dos bloques de trabajo, que era el estudio exploratorio y el análisis de continuidad, se posee la etapa de estimación de recursos, que vamos a repasar acá, pero que esta es la etapa que nosotros cambiaríamos ahora en este curso de simulación. La etapa de estimación se cambia y se pone una etapa de simulación. Las primeras dos etapas se mantienen y seguimos con simulación. Recordemos de todas maneras cómo era la etapa de estimación de recursos. La estimación de recursos lo que busca es inferir el valor de una variable regionalizada en una posición donde se desconoce el valor a través de un interpolador espacial. En este caso el más utilizado, el Kriging, ¿ya? A tener en cuenta es que se debe primero, antes de llegar a esta etapa, entender el fenómeno con las dos etapas de entendimiento anterior y que se debe tener caracterización clara de la continuidad espacial de la variable porque va a entrar en el modelo. ¿Por qué necesitamos entender cómo se comporta esta variable? ¿Por qué es tan importante el entendimiento? Veámoslo en esta lámina que sigue acá. En esta lámina, si se fijan, nosotros definimos que el objetivo de la estimación era estimar, evaluar, inferir a través de datos con información el valor de un dato sin información. Entonces, si se fijan acá, tengo una posición X de la cual no conozco el dato, pero sí tengo muestreo de la posición D, B, A y C. Entonces, una primera aproximación sería definir una interpolación lineal, es decir, agregamos una constante y decimos que el valor en el punto desconocido es igual a una sumatoria de todas las leyes en sitios conocidos ponderado por peso. ¿Cuánto pesa cada una de ellas? ¿Ya? Y aquí la importancia
del entendimiento de la variable. ¿Por qué? Si se fijan, las dos variables, o sea, las dos muestras A y C son redundantes, ¿cierto? Entonces eso debió haber quedado caracterizado al momento de hacer el estudio para ver qué tan representativa era la estadística, el estudio geoestadístico de Lena, ¿ya? Y la que está más cercana, a priori, debiese ser la que tiene más importancia. Sin embargo, cuando yo entiendo la variable, defino cómo se comporta y cómo se expresa el fenómeno. Y en ese entendimiento, pudiese ser que definimos a través de lo que estudiamos antes, que la mineralización era una mineralización de tipo masiva. Es decir, todo un bloque que empieza a tener una ley que empieza a gradar transicionalmente a través del espacio, ¿ya? Si se fijan en ese caso, lo que acabamos de decir de que esto era redundante y estaba lejos, y esto era menos redundante y estaba cerca y por lo tanto debiese tener menor peso, se vuelve realidad, ¿cierto? Es decir, intuitivamente, si esto fuera un bloque de ley grande que empieza transicionalmente a agradar sus valores, este debiese ser el valor que más explica el que está cercano. Sin embargo, en el entendimiento del fenómeno, si cambiamos la conceptualización de cómo se representa esta variable en el espacio, pudiese ser que ahora llegamos a la definición de que era una mineralización a través de betas. Y estas betas tienen una cierta orientación, en este caso este-oeste, si esto fuera una planta, y así llegamos a que esta variable B es mucho más importante, dado que es mucho más continuo en una cierta dirección preferencial. El estudio de continuidad espacial hubiera quedado reflejado eso. Por lo tanto, el entendimiento del fenómeno nuevamente viene a ser lo más importante, ¿ya? Si no, vamos a obtener modelos diferentes. Y eso es lo que toma como input la estimación de recursos, que viene a ser lo mismo que toma como input la simulación, ¿ya? Algunas técnicas de estimación corresponden al vecino más cercano, el inverso de la distancia, y en particular el kriging, que es una técnica que se utiliza ampliamente en la industria, básicamente porque es la mejor estimación lineal insegada, ¿ya? Y incorpora tanto la redundancia como la continuidad espacial, y adicionalmente entrega una medida como de la calidad de la estimación en cuanto a la varianza de kriging, ¿ya? Eso lo vamos a discutir un poco más adelante, de cómo la simulación viene a mejorar estas medidas de certidumbre. Veamos ahora una estimación por kriging. Si se fijan, acá, en esta imagen, podemos ver distintas muestras y una estimación por kriging, y ya se ve, o sea, intuitivamente uno la mira y se ve suave, se ve suavizado el valor. Difícilmente uno fuera a creer que así fueran las leyes en la vida real. Sabe que son más erráticas, pero el kriging me entrega estimaciones relativamente suavizadas, ¿ya? Insesgadas y precisas. Y en este caso podemos ver que las altas leyes están con datos de altas leyes, las bajas leyes con datos de bajas leyes, y es relativamente continuo. Sin embargo, si yo tuviera acceso a la realidad, podría ver que, si bien las zonas de altas leyes que siguen siendo zonas de altas leyes, la característica visual de cómo se ve, cómo aparece representado la ley, es muy distinta a cómo es la estimación por kriging. Se ve mucho más rugosa, por decirlo de una manera, cuando uno lo mira. Entonces, estas características se pierden al hacer la estimación por kriging, y es ahí la motivación para pasar a la herramienta de las simulaciones, ¿ya? Entonces, fíjense acá, puestas las dos imágenes una al lado de las otras, intuitivamente, solamente intuitivo, uno puede ver que no son iguales, que pierden una característica, que la realidad, si bien se ve reflejada en ciertas ubicaciones como sectores con alta ley por la estimación, no es igual a cómo se debería ver en términos de cómo cambian las leyes en el espacio, ¿ya? Entonces vamos a incorporar ahora esta herramienta de simulación que sí refleja estas características de la realidad que se pierden en el proceso de estimación, ¿ya? Definamos primero qué son las simulaciones. Las simulaciones, como bien dice acá, son herramientas que permiten construir distintos escenarios, ¿ya? Escenarios que vamos a llamar en este caso realizaciones. Una simulación es un conjunto de realizaciones. Cada realización es un escenario igualmente probable y que refleja y reproduce
la continuidad espacial de los datos y la variabilidad propia de los datos, ¿ya? Entonces, estas simulaciones que contienen realizaciones cada escenario posible son todas igualmente de probables y son todas parecidas visualmente y en características de continuidad y de los datos a la variable original, ¿ya? Por lo tanto, las podemos utilizar para distintas aplicaciones. Aquí en este caso se ponen 3, pero no son las únicas 3. Uno puede utilizar las simulaciones para bastantes cosas más, ¿ya? Ejemplos de uso de simulaciones está el análisis de riesgo. O sea, yo genero una serie de escenarios probables, igualmente probables, y veo el peor escenario en el que podría estar parado y el mejor escenario, y ahí tengo el espectro de posibles escenarios y veo cuál es mi riesgo respecto al proyecto que estoy viendo. Independiente de esas leyes, yo podría después las leyes correr distintos escenarios y correr distintos escenarios de planificación y ver el riesgo en el negocio de planificación. Se puede extrapolar a muchas aplicaciones el uso de las simulaciones, ¿ya? Se pueden utilizar nuevamente como estimación. Uno toma todas estas realizaciones de una simulación y las promedia. Y este promedio se va a ver muy similar a una estimación, ¿ya? Así que se pueden usar para estimación. Y se pueden utilizar para medir la incertidumbre. ¿Qué tan distintos son un escenario de otro? ¿Qué tan distinto es la ley que yo puedo obtener en un punto? ¿Cuál es su posible distribución de valores? ¿Es una distribución acotada o una distribución amplia? Si es amplia, puedo tener una gran cantidad de valores en una posición y tengo mayor incertidumbre a que si es muy acotada y tengo relativa certeza de que es un valor alto o bajo, ¿ya? Esas son posibles aplicaciones de las simulaciones. Veamos ahora algún ejemplo más concreto de dónde se podría utilizar, ¿ya? Un ejemplo de uso de las simulaciones es en el diseño del PIB final, ¿ya? O sea, uno, si bien la aplica tanto en la geología como en las leyes, cada uno de esos escenarios posibles me define escenarios igualmente posibles al momento de realizar las actividades y análisis aguas abajo en el proyecto. Es decir, al momento de calcular el PIB óptimo, al momento de calcular el plan de producción, al momento de calcular capacidad de planta, etc. Un montón de escenarios que se definen agua abajo desde el escenario posible, lo puede empezar a sensibilizar en cuanto a escenarios de leyes. En este caso, veamos aquí, tenemos un valor de Kriging como el valor estimado, tenemos el valor de las medidas de las simulaciones y tenemos aquí el beneficio que genera el proyecto por año y cuál es su posible amplitud de valores, ¿ya? Entonces aquí me dice que en los últimos años no hay tantos posibles escenarios, pero hay un punto que es cuando tengo mayor revenue, mayor valor del negocio, que tengo gran cantidad de escenarios posibles, o sea, un amplio rango de valores que puede tomar el revenue, es decir, puede tomar valores bajos a altos. Aquí es más acotado. Entonces a mí me dice qué tanta variabilidad puede tener en un KPI importante para mí como puede ser el valor del negocio, ¿ya? Lo mismo, traspasarlo ahora al diseño del PIB final. Fíjense aquí en el PIB final hay distintas geometrías dependiendo de cómo van a estar dispuestas las leyes, ¿ya? Entonces puedo ver distintos escenarios de PIB final dependiendo de cada uno de los distintos escenarios de geología, de cada uno de los distintos escenarios de leyes, ¿ya? Más ejemplos de aguas abajo. Ahora, por ejemplo, optimización de caserones. Dado distintos escenarios de leyes, defino distintos diseños de caserones. En general, y en la abstracción del problema es cualquier proceso que dependa o que esté condicionado por mi modelo de recursos puede ser sensibilizado en la medida que yo sensibilizo tanto la geología como las leyes, dado que voy a tener distintos escenarios como input. Distintos escenarios para el diseño de caserón, distintos escenarios para el diseño de PIT, distintos escenarios para evaluación económica, etc. ¿Ya? Hay una gran cantidad y es imaginativamente muchas aplicaciones posibles que le podemos dar a estas simulaciones, ¿ya? Veamos una posible simulación ahora de geología. Esto hasta ahora puro de ejemplo. Si se fijan aquí, hay un mapa en el cual estamos simulando beta de no beta. Estoy simulando geología de beta. Y en el caso que la beta sea la mena, o sea, la geología donde aloja la mena principal de este depósito, es muy importante la certidumbre respecto a dónde se encuentran las betas, ¿ya?
Entonces, si yo simulo la geología, dado estos puntos condicionantes en rojo, que son de geología beta, voy a tener un escenario posible, ¿ya? Y ese escenario posible ahora puede cambiar, pero sí, fíjense acá, que sigue respetando los mismos puntos. ¿Por qué? Porque es una simulación condicional, es decir, que respeta los valores de entrada. Y bajo eso me va a ir dando a mí la variabilidad posible y la incertidumbre que voy a tener yo en la geología. Fíjense acá, cómo cambia los escenarios. Otro escenario plausible, ¿ya? Entonces, en la medida en que tengo muchos posibles escenarios y esta geología varía mucho, o las leyes varían mucho, la certeza que tengo en cierto punto, dado su gran cantidad de valores que voy a tomar, es baja. Y en la medida que tiene pocos posibles valores, tengo una alta certeza del valor que tomo. Eso es lo que me permite hacer las simulaciones, empezar a cuantificar en cada punto qué certeza tengo yo del valor que estoy estimando, del valor que estoy diciendo que tengo en ese lugar, ¿ya? Más aplicaciones de las simulaciones. Si se fijan acá tenemos un ejemplo en el cual estamos viendo la incertidumbre local. ¿A qué hace referencia esto? A la incertidumbre en el espacio. Fíjense acá, en este mapa tenemos la ley de cobre en el eje Y y tenemos la coordenada X en el eje X, Y en el eje X para la segunda fila y Z en el eje X para la tercera fila, ¿ya? Si vamos a lo largo del eje X, los valores tienen una baja amplitud de valores que puede tomar, ¿cierto? También hay un tema de efecto escala acá, pero aquí yo puedo ver en qué lugar toma mayor rango de valores y en qué lugar toma menor rango de valores. Fíjense acá, en la unidad 6, cuando la cota está mucho más en profundidad, el rango posible de valores que toma va de valores cercanos a 0 a valores sobre 1, o sea, un rango súper amplio de valores posibles en este caso, ley de cobre. En cambio, cuando estoy aquí en una cota más media, el rango de valores que voy a tomar son todos del orden de valores, en este caso debe ser cercano a 0,5, ¿ya? Entonces, tengo valores mucho más acotados, tengo mucho más certeza de los valores posibles que toma. Eso es otra aplicación de las simulaciones, ver localmente en el espacio qué sectores del espacio tienen mucha más certidumbre e incertidumbre y cuáles varían más que otros y dónde yo tendría que focalizar mis esfuerzos de mejorar la cantidad de información que tengo. Por ejemplo, empezar a definir con esto mallas de sondaje o programas de sondaje, programas de mejorar cantidad de información en ciertos sectores localmente, ver esto por distintas geologías, ver esto por distintos kieres, por lo que sea, para decir dónde yo necesitaría mejorar mi calidad de información y mi cantidad de información, ¿ya? De la manera que baje la incertidumbre, baje el posible rango de valores que tengo en ese punto y cada vez sea más cercano al dato que vamos a decir que tiene ese valor, ¿ya? Más ejemplos de simulación. En este caso corresponde un ejemplo de variabilidad de dureza por semana. Aquí vemos cuánto varía cada una de las semanas la dureza en planta, ¿ya? Y lo vemos en distintos casos de simulación. Cuánto podría llegar a variar. Simulación 2, simulación 7, simulación 10. Y con eso vemos cuál es el rango de valores que puede ir tomando semana a semana y qué valores podría esperar la planta bajo distintos escenarios. En resumen, ¿por qué necesitamos las simulaciones? Partamos de la base que nosotros sabemos ya generar estimaciones y que estas estimaciones no reflejan todas las características de la variable de interés, ¿ya? Hay una cierta información que se pierde en el proceso dado el suavizamiento del kriging, por lo cual se requiere incorporar una herramienta que permita cuantificar la incertidumbre asociada a lo que se está evaluando y lo que se está estimando en cada sector. Y esta herramienta corresponde a las simulaciones, ¿ya? Las simulaciones, vimos variadas aplicaciones que vamos a ir viendo ahora más adelante, ya que vamos a aprender a hacer el proceso de simulación, y me sirven básicamente para evaluar la incertidumbre que yo tengo y que no es inherente al depósito, sino que es dado a mi capacidad acotada de levantar información, a mi información fragmentada, ¿ya? Y me permiten determinar una serie de realizaciones o escenarios igualmente plausibles para la posterior toma de decisión, para mejorar
y para tener más herramientas al momento de hacer toma de decisión, por ejemplo en el diseño de PIT, por ejemplo en el dimensionamiento de una planta, dado el rango de valores que va a obtener, etc. ¿Ya? Con esto terminamos el capítulo de introducción, redondeamos ya todo lo que viene a ser el repaso de las etapas de la estimación de recursos que era necesario recordar en cuanto a modelo, entender el fenómeno, entender la continuidad, porque en el momento en que pasamos a estimación antiguamente vamos a usar las mismas etapas iniciales para pasar ahora a simulación. Entonces ahora lo que vamos a aprender en el módulo siguiente es cómo se genera una simulación, qué es una simulación y cómo se generan números aleatorios para posteriormente ir de lleno a simular leyes y o geología, que la diferencia conceptualmente es simular variables continuas o simular variables categóricas. Continuamos con el curso de simulación geoestadística de geología y leyes. En este módulo vamos a revisar ahora el modelamiento de la incertidumbre. Hemos hablado bastante hasta ahora que el kriging no permite caracterizar correctamente la incertidumbre, dado que empieza a suavizar valores y no puedo ver efectivamente cuál es el rango de valores que toman. Si bien tiene una medida de certidumbre que es la varianza de kriging, hay ciertas limitaciones que tiene que vamos a ir revisando, ¿ya? De esta manera nos encontramos acá, para ir rastreando el mapa del proceso del curso, en el capítulo o módulo 2, ¿ya? Una vez terminado este módulo de modelamiento de incertidumbre, pasaremos de lleno a las simulaciones y a generación de números aleatorios, ¿ya? Entonces, dado que hablamos tanto de qué es la incertidumbre, definámosla. La incertidumbre corresponde a nuestro desconocimiento e ignorancia del fenómeno que debemos cuantificar, ¿ya? Y que se debe básicamente a un muestreo limitado y una falta de conocimiento. Esta falta de conocimiento puede ser falta de conocimiento en la geología, falta de conocimiento en las leyes, etc. Cualquier tipo de falta de conocimiento se puede ver reflejado en una incerteza, en un desconocimiento, en una incertidumbre respecto del valor final que estamos declarando en un cierto punto. Por ejemplo, acá, en este nodo en el espacio, yo digo que hay una ley de 1% de cobre, a lo mejor no tengo claro la geología, y si la geología no está clara, a lo mejor tampoco está clara la ley. Esa falta de conocimiento se refleja en una incertidumbre que queremos modelar. Queremos generar un marco, un modelo que me permita a mí cuantificar esta incertidumbre, ¿ya? Esa cuantificación es lo que aprenderemos a hacer ahora. Entonces, ¿de qué depende la incertidumbre? Básicamente de la continuidad espacial de la variable regionalizada, de la cantidad de datos que posea y del soporte que tengamos los datos. Por ejemplo, en la continuidad espacial, si una variable es muy errática, es mucho más incierto lo que va a suceder lejos de la muestra que si una variable es mucho más continua y tiene un comportamiento más homogéneo, y como se veía en los mapas de leyes, es mucho más parejo y fácil de predecir. O sea, una ley alta al lado de una ley alta. Si la variable es poco continua, es mucho más incierto a qué hay al lado de una ley alta. A lo mejor hay una ley baja, una ley media, no lo sé, porque no es continuo. Un valor no explica el otro. Respecto a la cantidad de datos, si tengo datos cada 300 metros, difícilmente voy a tener certeza de lo que pasa entre medio. Ahora, si esa malla de exploración es mucho más densa, el 50 por 50, es mucho más fácil que yo sepa qué pasa en las zonas medias de entre medio de esos 300 metros que tenía desconocimiento. La cantidad y la posición de información. Imaginemos esta misma malla, pero toda concentrada en el sector norte, por decir algo, y con uno o dos datos en el sector sur, porque hay bajas leyes normalmente. Suele suceder que se concentran las campañas de exploración donde hay altas leyes. Ahora bien, si en el sector bajo tengo pocas leyes, voy a tener alta incerteza también, dado que tengo pocos datos. La posición en que tengo esa cantidad de datos es baja en ciertos sectores, ¿ya? Y el soporte. No es lo mismo generar un cálculo en un soporte puntual a un soporte de bloques. El soporte de bloques es mucho menos variable que el soporte puntual, que es mucho más errático, ¿ya? Por lo tanto, la incertidumbre también va a ser distinta. Entonces, estos modelos de incertidumbre que nosotros utilizamos para caracterizar valores desconocidos, tenemos que revisarlo ahora uno a uno, ¿ya? ¿Qué permiten hacer estos modelos de incertidumbre?
me permiten a mí determinar, por ejemplo, la probabilidad de pasar un determinado umbral, o de superarlo, o de bajar de un determinado umbral. Por ejemplo, bajar un determinado porcentaje, no sé, de arcilla, o pasar un determinado porcentaje de arcilla. ¿Cuál es la probabilidad de superar una ley de corte? ¿Cuál es la probabilidad de que una especie, un contaminante, sobrepase un nivel crítico permitido? Esas probabilidades son necesarias de cuantificar. Si bien la estimación me va a decir a mí qué sectores sobrepasan o no sobrepasan una ley de corte, la simulación me va a decir cuál es la probabilidad de que en ese punto se sobrepase o no se sobrepase esa ley de corte. A lo mejor lo sobrepasa, pero con un 20% de probabilidad de que lo sobrepase, y es mucho más probable que no se sobrepase el valor. Eso me lo va a responder las simulaciones, ¿ya? Estimar en este sentido intervalos de confianza en torno a las leyes, ¿ya? Estimar cuál es el intervalo en que está el 90% de los valores posibles en torno a un punto, y ese sería el intervalo de confianza. Si es acotado, puede tener mucha mayor seguridad del valor crítico. Si es amplio, no, ¿ya? Determinar zonas de mayor incertidumbre, ya que dijimos que dependiendo de la continuidad espacial y dependiendo de la cantidad y ubicación de los datos, voy a tener yo distintas medidas de incertidumbre. Voy a poder mapearla, cuantificarla y verla en el espacio. En cada bloque, cuál es la medida de incertidumbre y qué tan incierto, qué tanta incertidumbre tengo por bloque, ¿ya? Esto ya sea mediante distribución de probabilidad de un valor estimado, etc. Voy a ver yo una distribución condicional y voy a ver finalmente qué posibles valores toma, ¿ya? Entonces, veamos estos gráficos que aparecen acá. Si se fijan, aquí tengo una distribución de probabilidad, ¿cierto? Y la estimación lo que hace es entregar un valor único. No hay una distribución de probabilidades, ¿ya? Entonces imaginemos un punto. En un punto tengo una distribución de posibles valores que toma. En la estimación, lo que se diría es un único valor con probabilidad 1. En la simulación es una distribución de valores con distinta probabilidad. Esto me permite a mí cuantificar la incertidumbre, ya sea con intervalos, con cuantiles, etc. ¿Ya? Fíjense acá en este gráfico de la izquierda, podemos ver cuál es el mínimo valor que toma, cuál es el valor que toma el primer cuartil, el valor que toma la mediana, el valor del tercer cuartil, la desviación estándar, qué tan amplios son los posibles valores que va a tomar la ley, etc. Podemos de este mismo gráfico de distribución de probabilidad obtener la probabilidad de sobrepasar un umbral. Imaginemos que en este caso el valor 2 es el valor máximo permitido de un contaminante, 2 ppm de algo, etc. Entonces aquí tendría todas las veces que en el escenario sobrepasé ese valor, todas las veces que ya no es permisible el valor de ese contaminante en el bloque que estoy revisando.